Bien, amigos televidentes, siguiendo con el desarrollo de nuestro programa, vamos a hablar ahí de un tema bastante interesante y es la alimentación del mundo. ¿Cómo es que se alimentan 7.000 millones de personas? Fíjate una cosa, estos 7.000 millones de personas están repartidos en el mundo, pero están repartidos geográficamente por la política, o sea, por países. Entonces, la población del mundo está repartida en muchos países y hay países como la India y China que tienen la mayor parte de la población del mundo. Pero ellos no tienen problema porque la China es inmensa y tiene alrededor de unos 1.300 millones de habitantes, igual que la India. La India es un subcontinente, prácticamente tiene mucha tierra y producen su alimento. Ellos producen su alimento. Hay pobreza, pero producen los alimentos para comer, para mantenerse. ¿Qué te digo? Producir alimentos masivamente no es fácil, porque a medida que la población del mundo ha ido creciendo, esto se ha ido complicando, porque tú tienes que seguir aumentando la producción, y aumentar la producción de alimentos no es tarea fácil. Los países, por ejemplo, como Estados Unidos, que es un gran productor, porque tiene la tierra buena, porque esa es la otra cosa. Sí, no, ellos son de los más grandes del mundo, a ellos se les da todo. Tienes tierra suficiente y tierra fértil, porque no todos los países tienen tierra fértil y agua. Ellos tienen todas las condiciones para que se le dé todo. Sí, tienen tierra muy fértil, bien. tienen agua y tienen tecnología para producir en masa, porque de eso es que se trata. ¿Cómo tú alimentas 350 millones, que es lo que ellos tienen, 400 millones de habitantes? Bueno, pero para eso tienen la tierra, tienen el agua y tienen la tecnología. La parte del mundo de América tiene una ventaja, que tiene mucha tierra productiva. Nosotros, aquí en América, en el continente americano, tenemos esa ventaja comparado con otros países. Porque aquí en América hay mucha tierra, hay mucha agua, entonces se puede producir mucha comida, pero no todos los países tienen la tecnología. Porque, por ejemplo, para América del Sur, están los argentinos que sí tienen tecnología, que siempre han producido mucha comida, pero más para arriba, no. Hay países muy pobres y que tienen muchísima tierra que no le sacan el provecho necesario. Ahora bien, por ejemplo, en el Medio Oriente hay países que no tienen tierra y tampoco tienen agua. Entonces, bueno, sí, porque con eso para ellos es difícil producir alimentos porque tienen muy poca tierra productiva. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tienen otro tipo de riqueza. Por ejemplo, tienen minerales o tienen petróleo. Porque esa es la otra. Para tú producir alimentación masiva, tú tienes que tener energía. Tienes que tener plantas eléctricas. Porque, oye bien, hablando del pasado, por ejemplo, en el año 1700, 1800, alimentar a la gente era un poco difícil, pero no tanto como hoy en día, porque hoy en día la población hizo explosión. Después de la guerra, la explosión mundial de la población se ha elevado enormemente, pero eso se ha podido resolver con algo muy importante que se llama la industria. La industria que ha salvado a la producción de alimentos a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un señor muy inteligente que se llamó Henry Ford, que fue lo que inventó ese carro, los carros Ford, que lo llevó a la gente. Entonces él inventó un proceso industrial que se llama la producción en serie. Al principio, para tú tener un carro, ese carro había que armarlo en 3 o 4 días, te hacían un carro. Cuando él inventó ese proceso, la cosa cambió. Cuando él inventó la producción en serie, entonces te armaban 50 o 60 carros en un día. Y eso después que se perfeccionó, te hacen 1.000 carros, lo que sea que te tengan que hacerte en un día.
Entonces, ese proceso industrial que se llama la producción en serie, todos los otros industriales dicen, pero ven acá, pues esto es un éxito. Entonces eso se empezó a aplicar en todo tipo de producción, la producción en serie, para producir masivo para la humanidad. Entonces, la industria alimenticia encontró ahora su salvación con la producción en serie, porque se empezó a producir en serie todo tipo de alimentos para el mundo, para el consumo. Por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo, el pollo, por ejemplo, que era una comida de gente pobre. Te estoy hablando de los años 1700 por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se llegó a la producción en serie de esto, se empezaron a hacer millones de pollos y millones de huevos. Entonces, esto, nosotros como yoga no comemos nada de esto, pero esto es una gran parte de la alimentación del mundo, que resuelve un gran problema. Sí, pero también ha traído sus consecuencias. Bueno, pero eso... Porque para poder producir esa cantidad de animalitos, pues entonces hay que darle unas hormonas que eso tiene a la población dañada. Pero eso es otra cosa. Pero yo lo que te estoy diciendo, ¿cómo que se ha resuelto el problema del hambre del mundo? Eso es otra cosa. Alterando, yo no te estoy diciendo, alterando la tierra, alterando los animales para que todo crezca más rápido. No te estoy diciendo que sea bueno o malo. Pero sí, pero así cualquiera. Pero oye bien. Pero así cualquiera lo logra. Pero si no fuera así, tuviera la gente pasando hambre. Si no fuera por eso, sí, tuviera la gente pasando hambre. Hay que estar claro en verdad, eso. Pero entonces, no es fíjate una cosa. Para nada. Fíjate una cosa. Hay países, por ejemplo, esos países del Medio Oriente, no tienen tierra ni tienen agua, pero tienen otros recursos que son, por ejemplo, los recursos energéticos del petróleo, ellos son que lo tienen. Y con esos recursos ellos pueden comprar lo que necesitan. ¿Por qué? Porque sus tierras son improductivas. Entonces, hay muchos países de ahí, del Medio Oriente y de Europa también, de la Europa oriental, que tienen muy poca tierra. Y al tener poca tierra, pues tienen poca producción. Y los países fríos también no producen. ¿Qué producen los países fríos? Otro tipo de cosas como pescado y eso, ese tipo de cosas. Porque su tierra está congelada casi siempre. Entonces no tienen producción. Entonces ellos aportan otro tipo de cosas al mundo. Tienen grandes industrias pesqueras, por ejemplo. Hay países de esos, como el Canadá, que tienen barcos, y Finlandia, y tienen barcos en el mar, que son industrias. Que cuando procesan todos esos pescados, por ejemplo, tienen barcos que son industrias en el mar. Y por eso se puede resolver este tipo de problemas. Ahora bien, mira, uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es el siguiente: que si tú no tienes la tecnología para producir alimentos, tú tienes problemas para producir alimentos. Y no solo eso, tú sabes que con la apertura del libre mercado, se llegó a pensar que tú podías comprar tu producto donde fuera más barato. Por ejemplo, traer, qué sé yo, arroz de Vietnam, que debe ser bien barato, o arroz de la India, que son grandes productores de arroz. Pero se ha demostrado que lo mejor que puede hacer cada país es producir su comida en su país. Por ejemplo, nosotros los dominicanos, increíblemente, nosotros producimos el 85% de nuestra comida. Oye bien, que eso es un gran logro, que se ha logrado en todos los otros gobiernos que hemos tenido. Pero estamos produciendo el 85% de nuestra comida. El otro 15% es importación. Lo que quiere decir que la gente debe producir su comida en su país. Pero no solamente producimos comida para nosotros, producimos comida para nuestros vecinos y también para los turistas. Porque aquí nos visitan 10 millones de gente, casi 10 millones de gente. ¿Desde dónde comen? Comen de lo que se produce aquí en la República Dominicana. Porque los vecinos nuestros, su tierra de ellos es tierra montañosa.
no es una tierra productiva. Y aparte de eso, de que no es productiva, ellos la han depredado. Entonces, ¿de dónde se alimentan? De la República Dominicana. Por eso que tú ves todos estos camiones y todas esas cosas que llevando alimentos que se producen en la República Dominicana. Entonces, fíjate una cosa. Los alimentos del mundo, ¿cuáles son? Son los alimentos vegetales, el arroz, las papas, todo lo que se conoce como vegetales, pero también alimentos que no son vegetales, sino que son alimentos cárnicos, como los cerdos, las vacas, las aves. Pero todos esos animales hay que darle comida también. Tú estás viendo cómo es la cosa. Todos esos animales hay que alimentarlos, porque, por ejemplo, para tú alimentar a los cerdos, hay que buscarle comida. Entonces ahí estaba diciendo, ahí viendo lo que tú decías ahorita, que muchos problemas de lo que tiene el mundo de salud vienen por ahí, porque mucha gente está comiendo cosas que son industrializadas, pero estas comidas han sido manipuladas genéticamente, inclusive muchas, y manipulada al alimentarlo, como tú decías ahorita, como por ejemplo los pollos que tienen una gran cantidad de hormonas, porque un pollo antes duraba 2 años para tener 4 libras, ahora tienen 4 libras en 40 días, porque eran 45, ahora le quitaron 5. Entonces, esto hace un gran daño a la población mundial. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los recursos del mundo, se han inclinado mal, porque yo estoy de acuerdo contigo. Los recursos del mundo se han inclinado mal, porque si el hombre invirtiera todos sus recursos en producir alimentos, otra cosa fuera, pero no. Tú sabes lo que hace el hombre, que invierte muchos recursos, tú sabes que en armas. Yo te puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, un avión F-18, F-15, o lo mismo que fabrican los chinos, fabrican los rusos. ¿Tú sabes cuánto cuesta un avión? Un avión de eso, de combate de eso. 200 y 300 millones de dólares cada uno. Imagínate tú, si un avión de esto, en vez de producirse un avión de esto, eso se destinara a producir otro tipo de cosas, a producir energía, por ejemplo, producir energía limpia. Que no, porque la energía que producimos es sucia, energía procedente del petróleo. Fíjate, entonces, la producción del mundo de alimentos es muy frágil. Mira ahora mismo con este conflicto que hay ahora que Rusia invadió a Ucrania. Eso ha causado un trastorno a nivel de mercado mundial. Por ejemplo, los rusos le venden el petróleo a los alemanes, pero no se lo van a seguir vendiendo porque los alemanes apoyaron a la OTAN. Yo no te voy a vender más petróleo. ¿Qué van a hacer los alemanes? ¿Tú sabes lo que van a hacer los alemanes? Los alemanes tenían un programa de todas sus plantas nucleares, ya la iban cerrando, pues la van a activar de nuevo, porque ellos no se van a quedar sin energía. Entonces eso es malo para el mundo. ¿Por qué? Porque esa energía limpia ya no va a estar ahí, porque es energía nuclear, es contaminante. Entonces fíjate, como un pequeño trastorno a nivel mundial complica la situación a nivel del mundo. Por eso es que debe haber paz y debe haber armonía entre todos los hombres, porque nada más te voy a poner otro ejemplo. Cuando el terremoto que afectó a Japón, que Japón se salió hoy un solo país se salió de contexto, esto provocó problemas de abastecimiento, por ejemplo, de piezas de automóvil, piezas de maquinaria que fabrican los japoneses. Entonces, amigos televidentes, la producción de alimentos es algo difícil para mantener 7,000 millones de personas. Y, como decía un amigo en estos días en un programa, como y tú bien decías, la gente va a tener que empezar a sembrar en su casa. Va a tener que empezar a sembrar. Pienso que eso es una buena opción. Sí. Y así uno se asegura de que la comida sea limpia. Sí.
sembrar en su casa. Aunque uno no lo pueda sembrar todo, porque... Pero realmente hay muchos países, por ejemplo, los países del África, no tienen tecnología y las tierras son malas, que son tierras improductivas. Bien, amigos televidentes, vamos a hacer una pausa, venimos con otro tema de interés para todos ustedes.